Christian Bale, Vice. Bueno, Christian Bale, nada, regular. Regular, no eres muy bueno. Bradley Cooper, A Star is Oh, Born. ese es bueno, Bradley Cooper, ese es bueno. Willem Dafoe at Eternity's Gate. Bueno, vamos a ver, ese ha salido en un par de películas. Rami Malek, Bohemian No. Rhapsody. Ese es nuevo, ese no sabe ni actuar. Ese no. Greta Thunberg, sí. Greta Thunberg, esa es buena. Esa es la que se va a ganar el papel, sí. Vamos a ver quién se gana el Oscar. Vamos a ver quién gana. Greta. Rami Malek. Pero ¿cómo va a ser? Ese premio era para Greta, señoras y señores. Pero ¿cómo se roban los premios aquí? Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. Definitivamente, sí. Hay que darle el premio, de verdad hay que darle el premio a la activista Greta Thunberg o Greta Hamburger o Greta Bomberberger, lo que sea. Bueno, señoras y señores, hay que darle el premio. Una actuación espectacular. Tengo que felicitar también a Nickelodeon, a Cartoon Network, a Disney Channel, que han estado entrenando a los niños desde años para que puedan ser buenos actores y actrices verdaderamente. Bueno, señoras y señores, increíble, hasta el punto que han llegado los grupos liberales en el mundo entero que han estado ya comenzando a utilizar los niños. Recordemos la imagen de aquella niña que le entregó un papel al Papa Francisco en pro de los inmigrantes en Estados Unidos. Bueno, después salió a relucir que esta niña la entrenaron y le dijeron cómo es que tenía que cruzar la calle para llegar al Papa Francisco. Bueno, pues entonces ahora tenemos a la Greta también, que hizo una actuación increíble. Vamos a ver ese papel protagónico que le dieron a esta niña en la cumbre de la ONU. Los medios de prensa presentan a Greta Thunberg a llorar para otro lado. Mírenla ahí. ¡El papelazo! This is all wrong. I shouldn't be up here. No debería estar aquí, I should es be verdad, back in debería de school estar viendo on the other Nickelodeon. side of the ocean. Yet you all come to us young Mira people esto. for hope. Oye, How dare you? Dios mío, You have stolen te my quedó dreams, corta Salma my Hayek. childhood with your empty words. Oye, And yet I'm one of the lucky ones. mírala ahí, mira cómo pone la cara, People are mira. suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Wow, We are in va a the llorar, beginning of va a a llorar. mass Que llore, extinction. And que all you llore, can que talk llore. about is Si money, llora, se gana el Oscar. fairy tales, Si llora, se gana el a ton Oscar. of economic growth. How dare you? Wow. For more than 30 years, Wow. the science has been crystal Dios mío, clear. hasta donde llegan los liberales de poner niños. O sea, como ya nadie le cree a ellos lo que ellos dicen. Nadie le cree al Gore que dijo que Florida iba a estar inundado en el 2005. Pues pone niños ahora a tratar de convencer. You say you Emocionalismo care le llaman a that eso. you understand the urgency. Era eso. But no matter how sad Oye, and angry I am, ¿qué I do papelazo not want to dieron ellos believe en la that. ONU ahí con Because este if you really testimonio? understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Un aplauso, por favor, un aplauso. You are failing us. Un aplauso. The young people are starting to understand your betrayal. Muy bien, un The aplauso, eyes un of all aplauso. future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never. Ahí están viendo a Greta Thunberg, que es la nueva estrategia de los progresistas liberales. La llevaron a la ONU a actuar, a llorar, a criticar a los presidentes. Miren ahí, que llore. Que llore, llora nena, llora. Llora nena, llora. Oh. Bueno,
¿sabe una cosa? Hay montones de personas en el mundo entero que luchan a favor del clima. Claro, eso estamos claros. Pero tratar de montar a Estados Unidos en el mismo bote con China o en el mismo bote con India, eso yo creo que es una falta de respeto de esta joven que viene a nuestro país a lanzarnos críticas a nosotros. Porque si hay algo bueno que tiene este país, es que este país tiene organizaciones como la EPA, que cuando una compañía emite contaminación, inmediatamente le dan una multa. No, tampoco podemos exagerar y poder decir que todos los líderes del mundo son unos tiranos y todo esto. Pero veamos a Greta. Greta, con algunas de las personas con quien ella sí se lleva bien. Mírenla con el presidente Barack Obama. Miren a Greta ahí con Barack Obama. O sea, ahí no lo estaba insultando a nadie. Ahí no estaba diciendo ustedes son unos asesinos, nos están matando. Miren ahí cómo están cómodamente sentados analizando el cambio climático y el mundo y todo eso. Y ustedes ven a Greta en un ambiente totalmente diferente, cómo ella trataba a Obama y cómo ahora va a la ONU a prácticamente tildar de asesinos a todos los presidentes del mundo. Pero vamos a ver, para que ustedes vean cuando se despiden, exactamente cuál es la despedida que le hace. Miren, ahí tiene a Barack Obama. Se despide, le hace un gesto con el puño y ella, mira, le repite el gesto. Oye, de verdad, tanta confianza me sorprende. Mira ahí. Oh. ¿Vieron? Claro, cuando estaba con Obama hizo hasta... hizo todo eso, claro. Bueno, ya ustedes saben, pero la razón por la que Greta es así es porque, según algunos medios de prensa, Greta está subvencionada por algunos billetudos millonarios que tienen intereses en hacer cambios en el clima para perjudicar a empresas que compiten con ellos. Veamos el reporte. Miren lo que escribe Forbes. Forbes en México, el lucrativo negocio detrás de la activista Greta Thunberg. El Sunday Times escribe este reportaje. Básicamente, ¿qué es lo que dice el Sunday Times en este reporte que habla sobre esta niña? Pues habla de que esta niña no es tan inocente como ustedes creen. Esta niña está apoyada por algunos mogules económicos. Greta Thunberg se ha convertido en menos de un año en el ícono mundial contra el cambio climático, pero su éxito es impulsado y promovido por grandes empresas energéticas verdes para facilitar la transición al corporativismo verde. O sea, en otras palabras, déjenme explicarles exactamente de qué es lo que estamos hablando. Las compañías verdes, supongamos por ejemplo, las compañías de paneles solares, las compañías en contra del petróleo, de energía, los automóviles de batería y pila y estas cosas, algunos involucrados con algunas de estas compañías que he mencionado están subvencionados a esta jovencita, para que esta jovencita haga el papel que está haciendo en la ONU. O sea que siempre detrás de esto hay algo. Y tú te indignas como yo con estas noticias que verdaderamente ya nos cansan. Dale share a este video, comparte este video, comenta en nuestros comentarios en Facebook, en YouTube, en Instagram. Sé parte de los que hacen viral este contenido. Yo soy Ray Cruz para MRC Latino. Esto es En Broma y En Serio.